En este video analizaremos el concepto de corriente un poco de manera más profunda respecto a los videos anteriores. Mencionaremos el concepto sobre mallas y nodos y todo ello nos permitirá aplicar lo que conoceremos como las leyes de Kirchhoff. Previamente mencionamos lo que eran los circuitos, que eran sistemas en los cuales se unían varios elementos electrónicos y por los cuales era posible que se tuvieran cargas en movimiento. Una vez que estas cargas se podían desplazar a través de un material que tuviera las propiedades de ser conductor, este permitiría que los sistemas o los elementos que conformaran dicho circuito pues pudieran adquirir carga eléctrica y como podemos observar, por ejemplo, en el caso de un foco, pues este adquiera ahora esa energía para transformarla ahora en energía luminosa. Y también vimos que de acuerdo a la forma en la que se conectaban los elementos, pues se podían clasificar en circuitos en serie y en paralelo. Una vez que tenemos esos dos tipos de circuito, podemos también mencionar o reconocer cómo es que se desplazaba la corriente a través de cada uno de estos tipos de sistemas y entonces identificábamos la diferencia entre circuitos en serie y en paralelo por cómo fluía la corriente eléctrica a través de cada uno de los elementos que lo conforman. Esto a su vez nos llevaba también a definir lo que era la ley de Ohm y se mencionaba este recuadro que nos iba a servir bastante para poder identificar de manera más práctica y rápida todas las fórmulas que se van relacionando con los conceptos de energía, resistencia, corrientes, etcétera. Por ahora hemos trabajado solamente con la ley de Ohm, la cual relaciona la corriente con el voltaje y la energía, pero también vamos a ver que esto puede relacionarse con los demás conceptos y vamos a ir completando este esquema poco a poco. Ahora, cuando hablábamos sobre corriente lo definimos simplemente como cargas eléctricas, en particular electrones que se movían a través de un material, en este caso que puede ser por ejemplo un alambre. Ahora haremos una distinción entre los dos tipos de corriente. El primero de ellos es el que denominamos como corriente continua. Este tipo de corriente se llama así debido a que a lo largo de todo el experimento tendrá un valor que se mantiene de manera constante. Si nosotros graficamos voltaje contra tiempo, pues lo que obtenemos es una línea recta con pendiente igual a cero. El caso en el cual podemos observar este tipo de corriente, pues es por ejemplo en lo que son las baterías, las cuales almacenan energía y una vez que son conectadas al circuito, ese mismo valor de voltaje que proporcionan al inicio se mantiene durante todo el experimento. Y entonces la definición de corriente continua es el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor y además, obviamente, esto se puede medir entre dos puntos en los cuales hay distinta tensión. Simplemente esto quiere decir que si yo mido el voltaje, la diferencia de potencial o la tensión, que son palabras equivalentes, en dos puntos del circuito, pues vamos a obtener exactamente el mismo valor de voltaje. Ahora, también es importante notar que no existen cambios ni en el sentido siquiera ni en la intensidad que presenta este valor o esta medición que nosotros estamos realizando. Aunque avance el tiempo, este valor se mantiene como constante. Por otro lado, tenemos el siguiente tipo de corriente, que es la corriente que no es continua y esa energía tiene la característica de que no puede ser almacenada. En este caso, este tipo de energía sí puede ser almacenada, como podemos ver en el caso de las baterías. Ahora, este tipo de sistemas o este tipo de corriente puede ser generada por diferentes tipos de conexión de elementos que almacenan dicha energía o dicha carga. Como por ejemplo, podemos hacer conexiones también en serie o en paralelo. Si yo coloco, por ejemplo, baterías en serie, entonces lo que va a ocurrir es que los voltajes o las tensiones que produce cada uno de ellos se van a poder sumar. Entonces, si por ejemplo, aquí tenemos tres baterías de 1.5 volts. Si yo conectara a estos extremos un circuito, entonces el circuito completamente estaría alimentado por un voltaje igual a la suma de los voltajes de cada elemento que pudo almacenar energía. Y por otro lado, si tengo ahora una conexión ya no en serie, sino en paralelo, entonces hay que tomar en cuenta que se puede lograr una mayor acumulación de energía,
pero el detalle o la diferencia es que ahora el valor de la tensión se va a mantener exactamente como si tuviéramos solamente una batería, ¿sale? Entonces la diferencia aquí entonces es que el circuito está en el primer caso recibiendo 4.5 volts y en el segundo caso ahora se está colocando o está recibiendo o sería alimentado simplemente con 1.5 como si tuviéramos solamente una de las baterías. La diferencia pues es que obviamente aquí vamos a poder almacenar mayor cantidad de energía, aunque el objeto pues simplemente reciba 1.5 volts o el valor que proporciona solamente uno de los elementos que la logran almacenar. Y entonces como mencionaba previamente, también el siguiente tipo de elementos que pueden conformar a un circuito pues son las resistencias. Obviamente también estas pueden ser colocadas o arregladas dentro del circuito en serie y en paralelo. Si nosotros tenemos resistencias que se colocan en serie, entonces lo que va a ocurrir es que la intensidad de corriente que atraviesa cada una de ellas es exactamente la misma. Y si tengo, por ejemplo, como en el esquema, resistencia 1, 2 y 3, yo otra forma de decir esto, pues es que estarían trabajando como si tuviéramos en realidad una sola resistencia, que en este caso le llamamos RT, y que va a corresponder simplemente como la suma de los valores de resistencia de cada una de las que estén involucradas. Por otro lado, si se tienen resistencias ahora en paralelo, entonces las características son que van a compartir sus extremos y ahora la suma de la corriente de cada resistencia hay que tomar en cuenta que será la suma de las corrientes en el nodo de entrada y en el nodo de salida. Entonces vamos a empezar a definir el concepto de nodo, que es uno de los principales que habíamos mencionado al inicio, y un nodo no es otra cosa más que el punto en el cual convergen o comparten varios elementos, como por ejemplo este punto y este. Como podemos notar, nuevamente tenemos tres resistencias, sin embargo aquí todas son conectadas o se unen al mismo punto. Y esto es lo que vamos a identificar como un nodo. Si están de esta manera, es otra forma de visualizar un sistema o un circuito de tipo o colocado en forma paralela. Y la diferencia aquí es que ahora el valor de la tensión es el mismo en cada extremo de la resistencia, sin embargo ahora la resistencia se calcula de manera distinta y el inverso multiplicativo de la resistencia total o de la resistencia equivalente de este sistema de tres resistencias tendrá que ser la suma de los inversos multiplicativos de cada una de las resistencias involucradas. Y este proceso se puede repetir así se tengan solamente 2, 3 o más resistencias en cualquiera de estas dos formas de conexión, ¿no? Entonces, bueno, una vez sabido esto, el siguiente tipo de corriente con el que podemos encontrarnos, que de hecho es el más común que tenemos en la mayoría de nuestras casas, pues es el sistema que se conoce como de corriente alterna. En este caso, lo que ocurre es que si graficamos el voltaje contra el tiempo, lo que veremos es una señal que va a estar variando en intensidad entre valores positivos y negativos dentro de un rango máximo y un rango mínimo. Y esto implica entonces que la polaridad de ese circuito pues esté cambiando de manera cíclica, es decir, a cada intervalo de tiempo este proceso se va a repetir. En este caso, como podemos observar, la dependencia del voltaje contra el tiempo tiene una forma senoidal y entonces esto implica que pues tiene un valor, tiene un periodo determinado y cada vez que ocurre ese periodo pues vuelve a repetirse la forma de línea. Y esta forma de línea o forma de onda va a estar completamente determinada por el generador. Aquí ya no es simplemente una batería, ahora requiero de un generador y ese generador siempre es el que va a determinar la forma de línea. Puede ser forma senoidal, cosenoidal, triangular, cuadrada, etcétera. Entonces, pero bueno, dependerá completamente del elemento de generador y pues nosotros tendremos la posibilidad ya en un laboratorio de electrónica de manipular dicho generador y cambiar a su vez la forma que tienen estas ondas. Sin embargo, bueno, en todos los casos siempre se puede encontrar una línea en la cual la intensidad en voltaje es 0,
por un instante, y entonces esto lo que permite es identificar pues que cada longitud de onda, que por ejemplo estaría determinada en este largo, entonces en esta longitud de onda pues se van a tener picos completamente simétricos respecto al cero. Y entonces la diferencia más importante, ya la habíamos mencionado, es que en este tipo de corriente no se puede almacenar, y esto es debido a que pues está intercambiando su polaridad a cada instante, y entonces la única posibilidad de utilizar este tipo de corriente es justamente en el momento en el que se genera. A diferencia de la corriente que era directa, esa sí la podíamos almacenar y tenerla ahí guardada hasta que se conecta a un sistema, y entonces a ese sistema o ese circuito adquiere dicha energía. En este caso, ¿no? Estos sistemas que son alimentados con corriente alterna, pues solamente se pueden funcionar justamente en el momento en el que se está generando la intensidad de voltaje contra tiempo. Si no es así, pues entonces el sistema se queda, si está desconectado el generador, por ejemplo, si estuviera apagado, pues entonces definitivamente no podría funcionar el circuito con el que estamos trabajando. Ahora, en este caso también es importante notar, como ya hemos mencionado, hay un valor máximo, un valor mínimo. La forma de onda hace que pase por algunos instantes por el cero, y entonces se dice o se puede calcular algo que se conoce como un valor eficaz de voltaje, identificado como VF o valor eficaz de voltaje, y es, digamos, una forma de estimar un promedio. En este caso, para esta forma de línea, el voltaje eficaz se calcula simplemente como el voltaje máximo entre raíz de 2. Y entonces este valor que nos da, que sería de 220, pues sería como una forma de estimar, digamos, un promedio, un valor que más o menos estaría constante o que estaría alimentando, como dice el nombre, de manera eficaz a nuestro sistema. Y bueno, para completar el esquema que les mencionaba en un inicio, es importante mencionar el concepto de potencia. Mecánicamente sabemos que la potencia se genera cuando nosotros podemos realizar un trabajo en cierto intervalo de tiempo. Ahora es un concepto de manera un poco similar, simplemente que ahora la potencia la vamos a definir como la energía consumida en un tiempo determinado. Ya sabemos también que por el teorema de trabajo-energía que se vio en la parte de mecánica, la energía está asociada o la pérdida o cambios de energía está asociada a la generación de un trabajo. Por eso estos dos términos se pueden utilizar como equivalentes. Ahora la potencia se va a medir en una unidad que se llama vatio. Se representa con la letra W, también se puede conocer o algunos autores la manejan como watts, sobre todo en el concepto o en la rama de electricidad y electrónica. Y entonces pues va a estar completamente relacionada con la tensión aplicada y la intensidad de corriente que va a estar circulando a través de un circuito. Entonces, como podemos observar, simplemente la potencia es tensión aplicada por corriente, o bien podemos llamar voltaje. Debido a que la simpleza de esta formulita pues puede seguirse aplicando lo que habíamos visto para no olvidarlo, como regla mnemotécnica, el triangulito, como el de la ley de Ohm. Simplemente de esta formulita pues haremos el despeje que corresponda según lo que necesitemos. Si la potencia es voltaje por corriente y requiero por ejemplo el voltaje, pues este será igual a la potencia entre la corriente, o bien si requiero la corriente, pues esta la podremos calcular como la potencia entre la diferencia de potencial o la tensión aplicada dentro del circuito.